La idea de la charla de hoy, en función de cómo estamos en esta instancia, del proyecto, ¿no? Podríamos decir que estamos casi, como a mitad de camino, entonces viene un tiempo donde el proyecto necesita empezar a hilvanar, ciertos temas que le puedan ir dando un discurso coherente, que todos los temas puedan empezar a estar, como un poco balanceados, y aparte que cada uno pueda descubrir cuál es la lógica con la que está trabajando, cuánto peso tienen cada uno de los temas que se fueron estudiando y cómo fueron abordados. Entonces la idea de hoy es que nosotros hagamos un recorrido por seis obras, que vamos a mencionar algunas cosas particulares de estas obras, que no es, que no van a ser, por ahí, como en particular el desarrollo específico de cada uno, sino tomar estas seis obras que son diferentes y poder hacerles, como una misma pregunta que nos ayude un poco, como a develar alguna de las cosas que parecieran en este momento, como necesarias para poder desarrollar el trabajo. Entonces, estas tres preguntas, que la idea sería que cuando terminemos esta charla, después de recorrer las obras, cada uno de ustedes se pueda reunir unos minutos con el docente del grupo y después quedarse un tiempo trabajando solos con su trabajo, tratando de alguna manera de, no en el sentido de responder directamente a las preguntas, pero sí a partir de las reflexiones que vamos a hacer sobre las obras, poder tomar estos tres aspectos. Entonces, uno de los aspectos sí que nos parece que ha sido, como bastante difícil, como de desarrollar, y quizás sí de comprender la escala, que quizás nosotros lo atribuimos al año particular, en el sentido de que la cátedra siempre hace un abordaje del sitio a través de un trabajo vertical, con lo cual hay unas primeras clases de aproximación a escalas distintas a partir de estar trabajando con compañeros de distintos niveles, en relación al sitio, y hay una primera, como apropiación del lugar, que se da de una manera, como bastante, como contundente, y viendo distintas escalas, ya que son siempre grupos de primero a sexto año. En este caso particular, en el contexto de la pandemia y el encierro, no lo hemos podido hacer, entonces el esfuerzo necesario sobre cómo abordar el sitio nos parece que es necesario darle, como una vuelta de rosca, pensarlo, como un poco más. Entonces, a partir de ahí, una de las cosas que nos aparecen como importantes de rescatar es, por un lado, la postura que cada uno toma frente al sitio, en relación a ver cuáles son las cosas que descubran en el lugar, y a partir de ahí, cuáles son las relaciones que establece con este lugar. Y una de las cosas que nos fuimos dando cuenta es que cuando ustedes se encuentran en esta situación donde están desarrollando el proyecto de un edificio que en su contexto lo que hay es fundamentalmente vacío, es un edificio que es una pieza que tiene el perímetro libre, que está vinculado a algunas situaciones que van a tener un desarrollo en el tiempo, o sea que van a seguir estando, como son los edificios universitarios, y por el otro lado una situación de contexto, urbano y de paisaje, que hay que imaginársela y poder desarrollarla. Entonces, a partir de ahí, las ideas urbanas siempre aparecen como algunas cosas que son, como más determinantes y más importantes, y muchas veces lo que ocurre es que lo que se pierde en esta instancia es la escala de aproximación a los problemas, y los problemas urbanos y los temas urbanos que el proyecto incorpora, también tienen una escala de aproximación distinta. Entonces, cuando nosotros hablamos de las escalas, y ahí ya hablamos casi directamente de las escalas gráficas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de una escala 1 en 1000, estamos hablando de una distancia al problema de 1000 metros. Cuando estamos hablando de una escala 1 en 100, estamos hablando de una distancia al problema de 100 metros. Cuando estamos hablando de una escala 1 en 50, estamos hablando de una distancia al problema de 50 metros,
Y cuando estamos hablando de una escala 1 en 1, estamos hablando de una distancia del problema donde ya el cuerpo y la escala de la relación con ese espacio es una escala, digo, como más corta y más directa. Entonces queremos ver un poco en todos estos edificios cuáles son estas escalas de aproximación para que ustedes cuando se encuentran con un edificio donde encuentran, si lo quisiéramos poner, digo, en términos de sus 4 caras, caras libres en el contexto del Campus Norte, el edificio es el remate del eje cívico de la ciudad. Al mismo tiempo, sobre un borde pertenece a un campus y es parte de un parque lineal que viene desde la estación de 1.44 y que llega hasta el puerto. Por el otro lado, es parte del campus universitario, donde estos edificios de alguna manera, si estamos hablando de un adelante en el eje cívico, están como por detrás, y por el otro lado de una situación urbana que es el propio barrio del Dique, que sería como la situación urbana como más cercana. Entonces, frente a toda esta situación, una de las cosas que aparece, que van apareciendo estos trabajos, que finalmente es esta cosa cuando uno se empieza a hacer la pregunta, bueno, ¿y dónde está la puerta? Entonces pareciera ser que todas estas situaciones hacen que el proyecto vaya teniendo diferentes escalas y que finalmente haya un lugar cuando uno se encuentra, como casi en la escala 1 en 1, que es donde uno encuentra la puerta, pero que uno puede ir relacionándose con el contexto de distintas maneras. Entonces, estos 6 edificios que vamos a analizar desde lo urbano, por el otro lado, cómo lo urbano incide en la estructura arquitectónica, entendida como esa definición espacial que de alguna manera hace que cuente a la idea, y por el otro lado, cuál es la estrategia frente al programa en relación a su visibilización desde afuera, en relación a su estrategia de cómo se desplaza en el espacio, o en relación a la flexibilidad o la no flexibilidad en relación al programa. La estructura espacial se empieza a dar, por todos estos halls que van abrazando la caja y que permiten que, no se encuentra esta situación, como de un vestíbulo, de un gran hall, pero sí hay como un continuo de un espacio que se circula, como alrededor de la sala, y van encontrando escaleras y diferentes puntos, desde dónde mirar. Entonces, fíjense que hay una, y que quizás en estas imágenes que vienen acá, que hay, que por un lado es como un proyecto que es, como tremendamente objetual, en el sentido de que casi que se quiere posar sobre, como una piedra distinta, sobre la ciudad y mostrar su singularidad. Por el otro lado, ¿no? En esta primera imagen que muestra ahí las cajas, pareciera, ¿no? Como que se le empiezan a sacar partes, y fíjense cómo cada una de estas partes que se sacan es una presencia constante de la ciudad adentro del edificio. Entonces quizás el hallazgo que tiene es que esta cosa de permitir que los halls, de alguna manera, halls, salas de público, foyer, circulaciones, como cada uno lo quiera llamar, ¿no? Tiene que ver como con esto inespecífico, que cada uno tiene como una interpretación y va encontrando las formas y las relaciones, y que no significa que tenga que ser, como un espacio único, aunque en otro ejemplo de cualquier manera lo vamos a ver. Entonces, en este caso, la característica que tiene es que este hall que abraza es un poco lo que veíamos en estas, ¿cómo se llama? En las imágenes de la planta, ¿no? Cuando lo rodea, y los cortes cuando lo abraza, como en vertical y lo toma desde abajo, lo que va generando es un continuo de recorrido que hace posible que siempre se esté recorriendo esta caja ciega, que es la caja de música, pero con distintas situaciones de posibilidades de vínculo con la ciudad. Entonces, esta situación, nuevamente, es algo que en sí, obviamente que está directamente, como vinculado con la ciudad, pero es una estrategia de proyecto a partir de comprender una decisión de programa y de tomar la decisión de que estas partes que tienen que ver con el público tiene la posibilidad de, hacia su interioridad, donde no necesita una relación con el exterior, conectarse con la sala de música,
y ese público al mismo tiempo, aunque esté en distintos niveles y a punto de entrar casi digo, como una función, puede estar conectado con la ciudad a partir de determinadas formas que van apareciendo digo, como maneras distintas y formas de, digo, diferentes de abrir como ventanas hacia la ciudad. Entonces, fíjense que la estructura espacial es absolutamente distinta al ejemplo que lo vimos anterior, ¿no? Digo, entonces, hay un vínculo que tiene que ver digo, con la ciudad, donde toma, en un caso, la idea de la pasante, en este caso, la proporción que tiene de vacío y cómo con esa pieza y lo que utiliza para, como estrategia proyectual es esta plaza o esta manta que genera accesos en un sentido y una pieza que se apoya digo, desde el otro modo, digo, porque si no empiezan a aparecer, digo, cuáles son, cómo hace uno, digo, también es algunas de las dificultades que les va apareciendo, por eso a mí me resultan, digo, como importante, y si quieren volvemos un poquitito para atrás, esta idea de las escalas de aproximación que hay en lo urbano, cuando por ahí aparece como que de repente en el proyecto hay que resolver autos, hay que resolver situaciones de servicio, hay que resolver accesos y relaciones con la vida universitaria, pero también hay que resolver relaciones con un sector del barrio del dique y relaciones con un parque lineal y al mismo tiempo las relaciones urbanas en una macroescala que tiene que ver con el edificio, la ciudad y esta cosa digo, como del eje cívico. Y son todas situaciones que tienen distancias distintas y que finalmente uno, al final el edificio, digo, lo va recorriendo y se termina encontrando con esta cosa de la escala 1 en 1 y finalmente una puerta para poder entrar a un sitio y encontrar todos estos espacios que son las escalas de que, digo, como que cada uno habita cuando, digo, cuando lo circula. Bueno, en el caso de, que es otro ejemplo, digo, por ahí como, digo, como muy importante, digo, como muy revolucionario para la época, y quizás por ahí la idea, digo, con este trabajo, que es el Centro Pompidou en París, de Piano y de Roger, que fue, digo, como una obra paradigmática por el tiempo en el que se hizo y su imagen high-tech y toda su tecnología, y de alguna manera como como una obra donde empezaba a mostrar todo aquello que habitualmente no se ve, que tiene que ver con las estructuras, las infraestructuras, los sistemas de movimientos, y ha llevado, digo, esto desde la tecnología del high-tech a su máxima expresión. Ahora, quizás lo que nos interesa, digo, como en particular, para poder digo, reflexionar sobre este edificio, es la situación de la implantación y la decisión que toman los arquitectos, digo, en relación a cómo se paran frente a un terreno en un sector de París donde es un sector que es absolutamente denso, con un tejido que es digo, como muy compacto, muy abigarrado y una altura constante, y poder hacer este edificio y este centro que de alguna manera es un faro digo, para la cultura, digo, no solamente o sea, digo, París y de Francia, sino digo, para todo el mundo. Entonces, toma esta primera decisión que es utilizar la mitad del terreno para edificio y la otra mitad para plaza. Entonces, fíjense que es un gesto de alguna manera de generosidad urbana, porque esta plaza no es solamente digo, una plaza que le pertenece al Centro Pompidou, sino que es una plaza que le pertenece a todo París y de alguna manera va generando digo, escenas urbanas que van inclusive digo, como mucho más allá de la particularidad que puede dar digo, el edificio como programa la ciudad, más allá de que es un lugar muy turístico, digo, como muy potente y como mucha densidad desde las actividades. Ahora fíjense, me resulta digo, como, en ese sentido digo, como interesante, es que digo, esto que tranquilamente ¿no? digo, uno puede pensar digo, que es un edificio digo, y es una plaza, la escala que tiene el edificio y la escala que tiene la plaza, porque piensen que esto es una cuadra, digo, una cuadra en París,
es una plaza que es un plano inclinado y que a la percepción de uno como peatón, en el momento en que uno lo va transitando, el plano inclinado es como que casi no se ve, ¿no? Fíjense que en las primeras fotografías, o sea, en la primera fotografía, digo, no se ve mucho, en esta segunda fotografía, ahí, en esa sombrita que se ve ahí atrás, es donde se empieza a denunciar que esta plaza es un plano inclinado. Ahora, ¿cómo la vemos cuando estamos llegando? Para poder entender cuáles son las distancias o a dónde hay que arrancar con un plano inclinado, por ejemplo, digo, cuando uno necesita poder desplazarse hacia un nivel inferior o poder ascender hacia un nivel superior. Entonces, fíjense que el recorrido de las fotografías que están al lado arrancan desde esta, ¿no? Desde esta calle, que ahí que se muestra, digo, en el lateral, que es, ¿no? Digo, el edificio está, digo, como por esta esquina, que todavía no se ve, se empieza a ver un poco en esta imagen que está ahí al costado recién cuando se va llegando, y recién cuando se gira en este lugar, ¿no? Digo, donde aparece, digo, como ahí el café, aparece toda la situación de la plaza, que por un lado hay calle, que es calle vehicular, digo, después viene la plaza, esa calle obviamente que en determinados momentos se convierte en una calle peatonal, es decir, una calle peatonal y que se junta con la plaza va descendiendo hasta llegar a este punto de acceso que está, ¿no? Digo, que está ahí donde está, ¿no? Digo, ese punto rojo. Entonces, de repente, de una situación urbana donde se decide que hay un 50% construido y un 50% libre, hay después dos situaciones, que son las que vamos a ver ahora en esta situación de corte, donde se genera el acceso a la plaza. Quizás este dibujo que está en la esquina, digo, en la esquina arriba, muestra, digo, como más claramente la idea, porque fíjense que esta situación ¿no? Digo, esta situación, digo, como en París era un terreno plano, ¿no? Los niveles de la calle de un extremo y de otro extremo estaban exactamente, digo, como a la misma altura. Sin embargo, el hecho de tener un plano límite y la decisión de compactar, sobre todo con salas que van a ser, digo, como muy flexibles y van a tener, digo, como posibilidades, inclusive, digo, como en el interior digo, de tener, digo, como mucha panelería e inclusive hasta pisos móviles, de manera de poder alojar, digo, la mayor, digo, como variedad de exposiciones y sacar justamente toda esta infraestructura fuera, digo, fuera del edificio, que lo terminan, por más que sea un espacio muy flexible, digo, generando y convirtiendo en una pieza que es, digo, como que es muy compacta. Pero para que esta situación de el orden en el que viene el programa pudiera llegar, digo, a resolver el acceso y de alguna manera generar la particularidad de que el acceso se llegara a alguna situación, digo, como en particular más privada, digo, es que aparece esta situación de que este es el nivel de la calle, la plaza que viene bajando y, por decirlo de alguna manera, el acceso principal se encuentra en un nivel que es el -3, por decirlo de alguna manera, ¿no? Digo, un nivel más abajo, que fíjense que es distinto al nivel que tiene la otra calle lateral, que es una calle, digo, como urbana común y de la misma escala del resto de los edificios, digo, de los edificios en París. Sin embargo, lo que aporta por el otro lado, digo, este edificio, que quizás es también por una de las imágenes más reconocidas, ¿no? Digo, la escalera, esta que aparece, ¿no? Digo, que aparece acá, digo, en la imagen, digo, la escalera mecánica que recorre el exterior y que en el corte es, ¿no? Digo, es donde están estos, ¿no? Digo, como todos estos rulitos que de alguna manera son como esta situación de, digo, como de distintos cortes donde viene, ¿no? Digo, como esta lombriz que va subiendo. Esa escalera arranca en el punto cero desde la calle lateral, ¿no? Digo, cuando la vemos en este costado. Y sin embargo es un espacio interior, porque cuando uno entra en este punto de la escalera ya está dentro del edificio, pero después la vivencia adentro del espacio es una vivencia absolutamente exterior, porque el recorrido que va haciendo ¿cómo que se llama? Digo, que va haciendo esta escalera, digo, como mecánica por el exterior, está en absoluto contacto con la plaza, que a ver si la puedo marcar ahí, que es esta acá, ¿no? Ahí, digo, como que va a un costado,
arranca en el nivel 0, digo, llega hasta arriba y se puede ir metiendo en cada uno de los niveles. Entonces, cuando venimos a ver, bueno, digo, ¿cuáles son las decisiones urbanas? Entonces hay una decisión urbana de que en una zona, digo, como muy compacta y muy abigarrada, decidir que hay un 50% construido y un 50% libre. Ahora después, los niveles de las calles de París no tenían absolutamente, digo, ningún desnivel. Sin embargo, se toma la decisión de generar una plaza que en la escala urbana general esa plaza es imperceptible, ¿no? Digo, puede tener un poquito más de la pendiente natural que tiene una vereda. O sea que cuando uno transita por esta plaza no es que sea un plano inclinado donde uno pueda llegar a caerse. Sin embargo, cuando va llegando a este último punto donde se encuentra el acceso sería así, digo, como en el primer subsuelo, digo, mirando desde otro lado, encuentra, digo, como una situación más acotada donde no está, digo, como expuesto a toda la situación en general del nivel 0 y del resto de la plaza. Entonces, lo que podemos ver acá es que cuando uno piensa en la estructura urbana, es por un lado esta cosa como contundente de lleno y de vacío, 50% de lleno, 50% de vacío, y esta decisión de esta plaza mínimamente inclinada que resuelve esta situación de poder llegar a una cierta altura y tener un programa que, o sea, digo, ¿cómo se llama? Digo, un hall, digo, más oculto en el -3, por decirlo de alguna manera, y después una situación en paralelo de esta lombriz, que de alguna manera va como cosiendo, digo, como en todo en el lateral, y es un interior, pero al mismo tiempo está vinculado por la ciudad, y después adentro un edificio que es absolutamente flexible y con una cierta panelería que se mueve, y que tiene una estructura espacial que es propia a partir, y ahí es, ¿qué es esto? Donde se ve en el corte que está aquí abajo, ¿no? Donde en el interior después hay ciertas escaleras que van conectando los distintos niveles, que van en el otro sentido, que no tienen que ver con el sentido del corte que hace, ¿no? Digo, este corte que hace a la, de acá arriba, ¿no? Ahí el corte que hace a la idea, digo, como la idea urbana, sino que va en el otro sentido. Entonces, fíjense cómo combina estas tres situaciones, nace de una idea urbana que resuelve esta situación del acceso, y después, dentro del propio edificio, en su interioridad, hay una estructura espacial interior que se da a partir de todas estas escaleras que están dentro de ese gran contenedor, y otra exterior que es un tercer elemento que vincula la plaza con el edificio, digo, en el recorrido, digo, como espacial en la altura. Bueno, si vamos acá, bueno, en el Guggenheim de Nueva York, que es, bueno, esto, digo, acá podemos encontrar algunas de las cosas, y bueno, digo, que me parece que es interesante, digo, también hacerle la comparación, digo, como con la caja de la música, digo, en relación a esta situación de qué es lo que arma la estructura espacial, cuáles son los, o sea, digo, como los grandes espacios o grandes vestíbulos, o si esta cosa de la estructura espacial es algo que va, como que se va recorriendo y se va desarmando sobre el edificio. Quizás, bueno, en particular, el Museo de Guggenheim de Nueva York, obra de Frank Lloyd Wright, aparece en la punta de una de las manzanas de Manhattan, frente al Central Park, que quizás digo, toma, digo, como la particularidad de ser la cabecera de la manzana, y de alguna manera con su forma particular, digo, en la curva y en esta, digo, como helicoide, hace como una apelación, ¿no? Digo, como al mundo de la plástica y al mundo del arte, con esta forma particular, y que lo distingue de la ortogonalidad del propio Manhattan. Digo, probablemente, en otro sentido, una obra que seguramente si hoy, digo, en su momento fue puesta en cuestión, digo, y que siempre pasa esto, ¿no? Digo, en relación a los museos, cuánto la obra en sí se convierte en un museo, en una propia obra, o la obra es una caja neutra donde el protagonista de lo que ocurre es la obra de arte en sí, o aquello que se vaya a mostrar, o el propio edificio. Y entonces,
fíjense nuevamente cómo es, digo, cómo son las escalas hasta poder llegar al propio edificio, ¿no? Digo, que hay ¿no? Digo, una mirada digo, como aérea. Ahora fíjense que en la tercera fotografía de arriba, donde uno se empieza a acercar y que ¿no? Digo, es esta calle lateral, más o menos ahí, ¿no? Digo, parado sobre el punto de la fotografía aérea, en este lugar acá, donde está digo, del auto amarillo, que se empieza a visualizar la curva, donde llega casi hasta el borde, ¿no? Digo, como de ese límite que sería la línea municipal de la Quinta Avenida, ahí sobre el frente del Central Park, y en la medida en que uno se va acercando, visualiza la forma, pero empieza a aparecer un zócalo que toma la escala peatonal y es lo que genera el acceso, que es lo que finalmente, ¿no? Digo, se ve en la última, ¿no? Digo, como en esta última fotografía, cuando uno ve que el público, a partir de esta losa y de esa, ¿no? Digo, como de esa cierta oscuridad que aparece, digo, como retranqueado, digo, el acceso, entra al edificio. Entonces, fíjense que acá hay como una idea urbana que tiene que ver con una forma de apropiarse, digo, de la manzana, y con una forma particular de posicionarse como el mundo del arte frente a la ciudad. Que de alguna manera uno podría pensar que Koolhaas, sin que tenga que ver con algo, con su forma directamente, digo, como vinculado, digo, como al mundo del arte, en esta cosa, ¿no? Digo, como de la curva que genera acá, o que lo mismo que se generaba con el Carpenter en Le Corbusier, es de alguna manera, ¿no? Digo, como un objeto que aterriza, y que toma parte del contexto, ¿no? Digo, en este zócalo que toma cierta ortogonalidad y que genera el acceso, digo, pero una vez que uno entra al edificio, el edificio adquiere otra lógica que no tiene que ver con esta lógica urbana. Obviamente que el edificio tiene puesto su acceso en el centro, ¿no? Digo, esta no es en particular, digo, la planta baja, pero digo, si lo tenemos que visualizar, ¿no? Digo, este punto que estamos mostrando en esta fotografía de acá abajo es este punto que después aparece, digo, ahí, digo, como en la planta baja. Ahora, fíjense que si nosotros tenemos que pensar en este edificio, más allá que de este edificio después ha tenido una ampliación, digo, sobre el costado, digo, ¿no? Digo, sobre el costado izquierdo, que bueno, que sería, digo, como, digo, tema, digo, como también para otra charla, digo, cuando uno visualiza y tiene, intenta tener, digo, como el recuerdo de qué es lo que ordena y organiza este edificio, digo, el recuerdo que siempre aparece es esta idea de este gran salón, este gran vestíbulo con esta rampa que va girando, va tomando formas diferentes, se va, digo, ensanchando, y hay un lucernario que de alguna manera da jerarquía a todo este espacio. Entonces, si volvemos, ¿no? Digo, como a esta comparación entre lo anterior, de decir, bueno, la estructura espacial de este edificio está dada por esta situación, ¿no? Que uno puede pensar de un acceder por un zócalo y una escala que es muy chatita, a explotar en esta situación, digo, de la aparente gran sala, pero también es difícil desde el programa y desde el modo en que Wright concibe el programa, cómo estas salas, si uno las puede llamar salas, o si este es un gran hall, o es un gran vestíbulo, digo, porque en realidad lo que hizo del propio programa, en esta cosa de lo específico y lo inespecífico, es empezar a mezclarlo de tal manera que quizás uno hoy podría decir que esta mezcla aparece como con un cierto grado de libertad, aunque en otro sentido da cierta rigidez a la posibilidad o a la flexibilidad de una sala, ¿no? Digo, que tiene que ver con esto de cuánto uno convierte al propio edificio en una obra de arte y que en determinados momentos, digo, empieza a condicionar. Digo, de cualquier manera, para poder, digo, como comprenderlo como estructura espacial, me parece que es, digo, como interesante, digo, en el sentido de que la estructura espacial propia de este edificio no está vinculado a
lo que uno podría pensar de estos otros edificios que venimos viendo, como por ejemplo, digo, el Carpenter, donde la propia rampa que atraviesa el edificio organiza la estructura espacial del edificio, porque es desde ahí, desde donde se accede, desde donde se visualizan los estudios y lo determina. Entonces, cuando hablamos de que la estructura urbana determina la estructura arquitectónica, digo, tiene que ver con eso. Digo, en este caso, hay una postura urbana que tiene que ver con la forma que adopta el edificio, la forma singular como un mensaje urbano, pero por el otro lado, cuando vamos en particular a su estructura espacial, tiene una ley que le es propia, por más que esta misma forma después pueda ser visualizada desde el exterior. Y me parece que es interesante ver acá cómo toma esta situación, digo, como de programa, que quizás es absolutamente opuesta en relación a la forma de exposición que planteábamos en el edificio anterior cuando estábamos mirando el Centro Pompidou, ¿no? El Centro Pompidou de alguna manera tiene tal flexibilidad en su panelería y en sus movimientos, e inclusive, digo, no solamente en el sentido horizontal, sino en el sentido vertical, que se pueden, digo, como mover los pisos, que hace que el arte contemporáneo siga siendo, digo, digo, un espacio que sigue admitiendo las posibilidades, digo, formales y tecnológicas de expresarse, cosa que por ahí uno podría poner en duda en este edificio que tiene otros valores. Bueno, si pasamos ahora a bueno, el Museo de Arte de San Pablo, de Lina Bobardi, que también, obviamente que estos edificios están, o sea, digo, nos sirven en cierto aspecto, digo, como para comparar con los que estamos, ¿no? Digo, como con lo que estamos haciendo, aunque en su volumen de masa edificada tienen, digo, como mucho más metros cuadrados que los que estamos trabajando nosotros. Pero bueno, por ahí en esta situación, digo, particular, acá había una condición inexorable, digo, del terreno, digo, en principio porque el Museo de Arte de San Pablo está apoyado, ¿no? Digo, o sea, perdón, está apoyado, digo, sí está apoyado, digo, como sobre un gran solar, pero sobre este frente, que es la Avenida Paulista, que a diferencia de la calle que aparece por detrás, hay como más de un nivel de diferencia. Entonces ya la propia topografía indicaba que algo se podía hacer con esto, ya que era un solar donde, digamos, uno se iba a encontrar en un nivel por un lado y en otro nivel por el otro. Digo, para pensar en esta cosa de cuando uno se desplaza con estos espacios que va generando en el, ¿cómo se llama?, adentro del edificio, que son espacios que le pertenecen a la ciudad y que uno los hace propio dentro del edificio, en este caso particular, el territorio ya lo estaba dando, ¿no? Distinto con el caso del Carpenter, donde es el propio Le Corbusier quien toma la decisión de elevarse para después poder bajar sobre un terreno plano. Entonces, en las escalas de aproximación, mirando ahora en las imágenes, viniendo desde, ¿no? Digo, desde este lado acá donde estoy marcando con el mouse, el edificio, digo, se empieza a ver, digo, cuando uno, digo, se va acercando, y fíjense que cuando uno pega la vuelta, en esta imagen, digo, de acá abajo, ya se empieza a ver, digo, cómo la calle empieza a bajar. Si se gira, ya se empieza a ver que hay casi 3 niveles de diferencia, o 2 niveles, no me acuerdo si son casi 3 niveles, en la foto que se ve en el centro, a la izquierda abajo, y en la última fotografía, que está, digo, al costado acá, donde está el autito celeste, es donde se gira y se pega la vuelta. Entonces, había una condición particular en el proyecto que sí o sí se quería establecer esta relación de visualidad, que es lo que vamos a ver, ¿no? Digo, después en el corte, de poder tener esta transparencia desde la Avenida Paulista, ¿no? Digo, hacia el otro lado. Entonces, fíjense que esta decisión urbana, ¿no? Ahí está, ahí en el corte, digo, como se muestra claramente que había una diferencia de desnivel entre una calle y la otra calle, digo, sin embargo, cuando uno mira el edificio desde la Avenida Paulista, el edificio es una placa que se desarrolla
en un nivel más alto que genera, ¿no? Digo, esta plaza, ¿no? Digo, como, por acá vendría la Avenida Paulista, esta gran plaza de acceso, y a partir de ahí establece como una lógica de un edificio hacia arriba y otra lógica hacia abajo. Obviamente que una de las cosas que ocurre, y esto también me parece, digo, porque en algunos de los edificios que estuvimos mirando, digo, cuando aparece, digo, como la planta libre como concepto, ¿no? Digo, porque esta es una gran plaza urbana donde no solo funciona, digo, como aporte al museo, digo, como en particular, sino que también se transforma en una plaza urbana de eventos, digo, de todas las naturalezas, políticos, culturales, etc. Que se da esta situación, digo, como particular, que es esa plaza que está en el cero, que es un semicubierto y que es en el exterior, y que de alguna manera desarrolla después un edificio hacia arriba y el edificio hacia abajo. Ahora, fíjense que cuando el acceso, tanto hacia arriba o hacia abajo, se da sobre esta situación de que sea un exterior, lo que ocurre acá es que esta situación de hall se convierte en un hall exterior, que es un hall exterior que tiene que poder llevarse hacia arriba, y un hall exterior que tiene que poder llevarse hacia abajo. Entonces, de alguna manera, lo que ocurre aquí es que esta idea urbana, que de nuevo se mete adentro del edificio y toma la plaza de alguna manera, como Le Corbusier hace con la rampa, que es un espacio absolutamente distinto y es una rampa que atraviesa el espacio. Digo, en este caso, digo, se convierte, digo, toda en una, ¿cómo se llama? Digo, en un gran playón que de alguna manera también alude al recorrido y a la promenade y al visualizar, pero desde una situación de contemplación donde la forma tiene que ver con el alojar mucha gente o muchas actividades, y no en una situación como, como de pasar. Pero entonces el exterior se lleva hacia el primer nivel, a partir, como a partir de estas escaleras. Entonces, en este punto vuelve a haber un exterior hasta que uno se encuentra, como en los halls, y están todas las salas de exposición en el nivel alto, y desde este mismo exterior, desde la plaza, vuelve a encontrarse con un mínimo exterior en el nivel de abajo para después organizar toda la situación del programa que aparecen en los subsuelos, como el auditorio y el resto de los museos. Entonces, es interesante cómo de alguna manera una idea urbana, y es en este caso llevar una plaza dentro del edificio, o de alguna manera también se podría hacer la inversa, que es decir, tener una plaza y hacer que tenga edificio arriba y abajo, hace que el vacío y el exterior tome los 3 o 4 niveles para poder, perdón, en realidad 3 niveles, que sería, el cero, el nivel de acceso en el primer nivel del, ¿cómo se llama? De la placa de arriba, y el del subsuelo. Bueno, y si vamos a este último ejemplo, que es el museo, el MUVE, el Museo de Escultura que está en Oporto, en Portugal, de Paulo Méndez da Rocha. Acá podemos hacer una analogía, con el edificio anterior, en el sentido de decir, bueno, a ver, ¿a dónde está el edificio? Sin embargo, acá nos encontramos de nuevo en esta situación donde, en este caso, el edificio nuevamente puede ser atravesable, ¿sí? Sin embargo, la idea del edificio fue en principio que el edificio no fuese edificio, que el edificio fuese jardín, que el edificio fuese parque, de alguna manera, que estaba bajo el diseño de Burle Marx, donde el programa pudiera ser parte del edificio, pero que el edificio en sí fuese un espacio de jardín y un espacio público para la ciudad. Ahora, fíjense que, bueno, en estas fotografías están como las distintas escalas de acercamiento, donde el edificio es como muy chatito, ¿no? Cuando uno lo ve en la planta de techo, uno, entre todos estos edificios, ahí donde estoy con el mouse, entre todos estos techos rojos,
aparece ahí, digo, como el vacío, ¿no? Digo, uno se acerca y empieza a aparecer alguna cosa más, pero no se visualiza una masa, digo, como muy grande, digo, en relación al vacío. Digo, uno se va acercando y el edificio no se visualiza en el sentido de poder verlo y reconocerlo por la escala, y en sí el edificio aparece como un pequeño hall en esta, ¿no? Digo, como en esta foto del medio, que es un hall urbano, y que en realidad edificio arriba, desde el nivel público de la calle, no hay, ¿no? Digo, porque en realidad es un gran patio de esculturas, donde este patio de esculturas tiene, digo, como distintos niveles, y esto me parece que es interesante hacer, digo, esta reflexión, digo, porque en este caso nos volvemos a encontrar como en el caso anterior, donde es necesario, el edificio está todo enterrado, es necesario desde el cero bajar, entonces de nuevo esta situación de exterioridad se viene, digo, como al subsuelo, y a partir de ahí se entra. Ahora, el edificio, en su vínculo con la ciudad, es todo espacio público. Ahora, fíjense que cuando los miramos en las plantas, y uno dice esto es todo espacio público, ¿esto qué quiere decir? ¿Que se le entra por absolutamente todos lados? No digo, porque también me parece que es alguno de los interrogantes que siempre aparecen, donde uno dice, bueno, es una planta libre, digo, y sin embargo, fíjense que cuando uno ve la planta, uno ve que el triángulo, el de la esquina, es un triángulo de agua, ¿sí? Entonces, de alguna manera, hay un poder acceder desde esta punta, y este triángulo de agua empieza a definir un acceder desde un costado y desde otro costado. Cuando se encuentra en este punto y estas líneas empiezan a establecer, digo, una diferencia de nivel que hace que uno desde este punto pueda llegar a toda esta situación. Después se encuentra una escalera y en uno de estos puntos uno va a encontrar, ¿no? Uno va encontrando el lugar para poder acceder, digo, y llegar hasta el museo. De hecho, son como, ¿no? Digo, si uno mira una planta, digo, y la otra planta, que en principio la forma, digo, como en relación a la postura del edificio y la organización de la planta, tiene, digo, como dos sentidos distintos, ¿no? Digo, separa, por un lado, en esta situación de, digo, de longitudinal, ¿no? Digo, como con esta gran losa de 60 metros, que va generando a partir de las distintas situaciones, digo, como de corte, que es el corte que se ve, digo, como en este sentido, hay un vínculo y una relación con la calle, hay una situación, digo, como que está más abajo, otra que empieza a establecer el sistema de movimiento, digo, como para poder entrar, otra que vuelve a tomar el nivel de la calle, y otra que directamente propone al lado de la calle, digo, como un vacío donde peatonalmente, digo, se recorre, digo, y se mira para abajo. Sin embargo, la idea esencial del corte aparece en este, ¿no? Digo, del proyecto aparece en este último corte, que es cuando uno ve esta losa que hace, digo, como de hall, estableciendo, digo, como distintos niveles y distintas calidades en este patio, digo, como de escultura, y enterrando un edificio que después tiene una lógica que está absolutamente distinta y que se va apoyando, digo, como en el otro sentido. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá de nuevo? Que cuando uno tiene una planta libre y digo, como un espacio, como muy grande, las formas de aproximación, digo, no tienen que ser todas que uno dice, bueno, entonces le tengo que en esta última imagen, digo, por ahí, digo, viene la comparación, ¿no? Digo, como la comparación de todos todos los edificios en relación a que sería, digo, como interesante que cada uno de ustedes pueda hacer una reflexión sobre estas cosas que estuvimos, ¿cómo se llama? Digo, como que estuvimos hablando, como para que se lo puedan interrogar al proyecto, ¿no? Digo, porque hay muchos que han, o sea, que han arrancado, digo, como de una idea urbana, y esa idea urbana le pertenece, ¿no? Digo, como que le pertenece a la idea estructural y a la estructura espacial del edificio. Hay otros que han llegado, ¿no? Digo, en esta cosa de decir, bueno, aterrizar, entonces cuando aterrizo en este lugar, bueno, ¿cuál es la manera, no? Digo, porque si hay algo que tiene, digo, la arquitectura es que siempre es tiempo y espacio, ¿no? Digo, yo siempre digo que hasta
a la arquitectura más efímera, aquella a la que se puede trasladar, se convierte en arquitectura cuando cuando entra en funcionamiento, cuando está habitada, ¿no? Uno podría pensar en los últimos estadios de los últimos mundiales que se desarmaban y se iban a otro lugar y que de alguna manera funcionaban como una carpa, ¿no? Digo, yo siempre doy este ejemplo, ¿no? Digo, la carpa, cuando está dentro del bolso, no es arquitectura, no es espacio. Ahora, cuando la carpa, aunque pueda ser trasladada a la playa, a la montaña, al patio de la casa, etcétera, se instala en un sitio y a partir de ahí empieza a establecer relaciones. Entonces me parece que las formas de establecer las relaciones con el sitio, digo, pueden ser múltiples y dentro de esas, algunas pueden incidir directamente sobre la estructura espacial del edificio y hay otras que van a tomarse y siempre va a haber una respuesta al sitio, pero quizás llega, digo, como hasta cierto punto y en determinados momentos empiezan a jugar otras cosas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos que hacer este recorrido, digo, y esta comparación, podemos decir que, de alguna manera, en el Carpenter, Le Corbusier, a partir de una situación, de un terreno pasante y de ese recorrido y de la posibilidad, obviamente, de entrar con una rampa desde un lugar mucho más lejos, ya que era un campus universitario, digo, con lo cual eso también es algo que nosotros podemos hacer y que de alguna manera ya estuvimos hablando, digo, de algo en los grupos, que en esta idea de las escalas de aproximación, que cada uno de ustedes pueda, en la medida en que necesite, poder establecer distintos niveles en el cero, que la planta del cero no va a ser una sola planta, que puedan empezar, digo, a imaginarse que esta situación de poder llegar con una rampa o con una plaza, digo, como con algún plano inclinado, que puedan, o sea, que tengan que poder tener desplazamientos en el espacio, lo pueden hacer mucho más allá de los límites del terreno, tratando de ver hacia qué lados, digo, como del campus, se pueden ir tomando. Entonces, en el caso de Le Corbusier lo que hace es, sobre un terreno plano, decide hacer esta conexión, y esta conexión urbana decide que no se hace por el nivel cero, ¿no? Digo, el nivel cero es cuando uno lo nombra de esta manera, independientemente de la cota en sí, estamos hablando, digo, del nivel público de la ciudad, y obviamente, para un caso particular, digo, como esto, que es un edificio público, y es un edificio de equipamiento, digo, la relación y el vínculo con el cero, digo, es fundamental. Entonces, atraviesa el edificio, saca ese nivel público del nivel cero de la calle, y aparte, digo, ese mismo atravesamiento se convierte en la organización entera del edificio. En el caso de la Casa de la Música, lo que hace es, así como en un momento, esta cosa de decir, bueno, ¿cómo me apoyo y qué hago con ese nivel cero? Le Corbusier en el Carpenter lo hace con esta rampa que se eleva y que después vuelve a bajar. En el caso de la Casa de la Música, lo que hace Koolhaas es inventarse de alguna manera este plano mantel, digo, como de travertino, que hace que se generen algunos accesos desde, desde ese cero y desde esa especie de plaza, y genera hacia el otro lado de una plaza donde directamente puede apoyar ese objeto que lo quiere absolutamente distinto al resto de la ciudad y generarlo como una pieza única donde inclusive por su propia forma tiene esto de que se apoya. Digo, sin embargo, cuando toma la decisión de cuál es su estructura espacial, no tiene esta cosa, ¿no? Digo, como del gran vestíbulo, sino que es un gran hall que abraza, que lo abraza por abajo, lo abraza por los costados, lo abraza por atrás y por adelante, y va generando un vínculo, digo, como muy fuerte con la ciudad, pero que no tiene que ver con el vínculo del atravesamiento. En el caso del MUBE, que lo tenemos al lado, sí tiene que ver con esto, no digo como del atravesar, pero no solamente el atravesar y que el edificio se pueda penetrar, sino que aparte, digo, en este caso particular, el edificio está por debajo. Directamente es como una idea de, como de patio-jardín, y que ese exterior penetra sobre el piso, vuelve a organizar un hall en el subsuelo, y ahí se reorganiza, digo, como todo el edificio. Cuando vamos al Guggenheim, hablábamos de cuál era la propuesta urbana en función de ser la cabecera de una de las puntas de las manzanas finitas largas de Manhattan. Sin embargo, la estructura espacial
del propio edificio, y esto, ¿no? Que hace que uno diga, bueno, acá, en este, digo, como lugar me oriento, me doy cuenta de dónde están las salas, cómo hay que recorrerlo, tomo un ascensor, voy desde arriba hasta abajo, digo, y en el recuerdo de este edificio aparece, sí, esto de idea de gran vestíbulo, no digo en el caso del, acá digo, como en el caso del Guggenheim. Cuando nos vamos al Museo de Arte de San Pablo, digo, de nuevo nos encontramos con esto que es casi como el atravesar la ciudad, aunque no se la atraviese porque desde esta punta, digo, de la plaza, digo, uno no se, o sea, digo, como, digo, no se cae, pero sí desde la percepción. Entonces, de nuevo, la ciudad está dentro del edificio, o el propio edificio se hace de un pedazo de ciudad al tener esta plaza pública y tener edificio arriba y edificio abajo, y fragmenta con vacío arriba y abajo como para poder resolver los halls. Digo, bueno, y finalmente, lo que hablábamos hoy del Centro Pompidou, que el Centro Pompidou tiene una impronta urbana, digo, como muy importante, no tiene un atravesamiento directamente, toma una porción, un 50% de vacío y un 50% de lleno, la plaza resuelve el sistema de acceso, y en vez de hacer como en el caso, por ejemplo, del Museo de San Pablo, o en el caso del MUBE, donde es exterior para poder tomar un hall que se encuentra en el subsuelo, tiene que penetrar, y hay como sería así, digo, como una especie de patio inglés para después, digo, poder acceder directamente. Piano y Roger lo que hacen es inclinar la plaza y van generando, digo, como en un rincón, una situación, digo, como más privada, y puede entrar en el -3, -4 al nivel que sea, que está, digo, como bajo tierra. Sin embargo, no es atravesable. Entonces, la idea urbana llega hasta este punto, y después el edificio, más allá de ser un edificio con perímetro libre, etcétera, tiene su propia lógica en el interior, ¿no? Digo, en ese corte que veíamos con las escaleras mecánicas que están adentro, y después una lógica de vínculo con el exterior a partir del gusano que aparece, digo, que aparece en la fachada. Entonces, bueno, la idea es que puedan, a partir de, digo, de estas cosas que estuvimos hablando, poder, por un lado, bueno, acá digo, bueno, está escrito, lo vamos a, digo, como a repasar un poco, ¿no? Esto, digo, como el concepto de implantación, cómo se implantan, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que aparecen en la escala que tiene que ver con los niveles de aproximación, ¿no? Cómo es cuando uno lo mira desde calle 122, cómo es desde el parque, cómo es cuando uno está a una cuadra, cómo está cuando uno está a media cuadra, o cómo es donde aparece la puerta y cuando uno hace con el picaporte ahí y entra. Entonces, todas estas escalas va desde una escala, desde 1 en 500 a una escala 1 en 1, y todas estas tienen que estar resueltas, y sin embargo no quiere decir que tenga que estar, ¿no? Digo, como atacado ahí por 360 grados o por los 4 bordes. Por el otro lado, entender en esto de decir, bueno, ¿qué es lo que define la estructura espacial del edificio? En esta cosa que hablamos de lo inespecífico, que uno sabe que en la ciudad es el vacío y es el espacio público, y son las calles, las veredas, las plazas, etcétera, y que en un edificio, así digo, como en nuestra facultad, siempre hablamos que son los patios y las galerías los que organizan, que el vacío organiza el lleno, aunque hay obviamente, digo, como una relación de proporción y de uso, digo, entre el lleno y el vacío. ¿Cómo es este vacío, que de alguna manera es el que da continuidad, porque son los halls y las circulaciones, si es un espacio único, si es un espacio que tiene esta cosa, digo, como del continuo, de la sala de música, del, ¿cómo se llama?, de Culjas, si se desparrama en el espacio, si es un único espacio que se visualiza desde el cero hasta el último nivel y todo el tiempo de percepción del mismo, o si se van haciendo, digo, como un recorrido o determinadas, digo, como sugerencias en función del vínculo que se quiera tener con la ciudad, en función del vínculo que se quiera tener en el programa, porque lo que es necesario, digo, como acá pensar también, y en esto tiene que ver específicamente con qué se hace, digo, en relación al programa, que ustedes fíjense que a partir de la visualización o no del programa desde el exterior, el programa adquiere cierta forma.
Entonces, esto en determinados momentos trae rigidez, en otros momentos trae flexibilidad. Entonces, es necesario trabajar sobre un concepto de flexibilidad o de versatilidad, en función de poder darle como libertad al programa del museo, en función de que uno no sabe las formas en el futuro, que los temas y en general se van a mostrar a partir de qué tecnologías y por qué siempre la arquitectura nos sobrevive a los años que tenemos a los años como que tenemos de vida. Y por el otro lado, o en este caso, ¿no? Como cuando un programa es muy específico y no puede admitir otras formas, cuáles son las formas donde tenemos las libertades. Y entonces es necesario empezar a cuantificar el programa, saber cuál es el programa que necesita desde lo funcional una forma específica y no admite otras, que es en lo que nosotros llamamos de alguna manera la forma del uso, que es un uso específico y no admite otra manera de hacerlo. Ahora, sin embargo, y por eso es que hablamos de la estructura espacial, de los halls, las circulaciones, las rampas, los recorridos, etcétera, todas estas situaciones, a partir del trabajo que se hizo en el esquicio, nos damos cuenta que son como el margen de libertad que tenemos para poder movernos adentro del edificio. Ahora, en alguno de estos casos, esto está muy directamente vinculado con alguna idea urbana, y es en el caso, por ejemplo, de algunos de los proyectos que vimos, o algunos de los trabajos que vimos, que es donde aparece esta situación como de la planta libre. Entonces, cuando aparece esta situación de la planta libre, y entonces la ciudad empieza a estar adentro del edificio, hay que ver cómo es después esa estructura espacial de halls y de relaciones en vertical en función del espacio que ocupa cuando los halls se convierten en casi halls urbanos. O cuando el edificio es como más objetual, la plaza aparece como en un diálogo en paralelo, y el propio edificio tiene una estructura espacial que le es propia, que está vinculada con la ciudad, pero no la define la ciudad directamente. Bueno, sobre estas cosas son sobre las que, debieran reflexionar un poco ahora cada equipo sobre su trabajo, así que si les parece, van como un ratito a los grupos, y después se dan un tiempo de trabajo y después se vuelven a juntar. Si quedan dudas, me dicen ahora, y si no, vamos.